que comenzamos con la grabación entonces. También se unió Fabiola. Bienvenida Fabiola, bienvenida Elizabeth, bienvenido Jorge nuevamente. Les agradezco su asistencia. Así que vamos a iniciar. Hoy día quiero que abordemos una parte de la cual vamos a comenzar a trabajar ya después en la segunda unidad, que tiene que ver con el texto argumentativo. Hoy día vamos a ver algunas características en particular del texto argumentativo, voy a explicarlo en su generalidad, y la idea es que con eso ya nosotros cerremos los contenidos de este mes, para que la próxima semana dejemos tiempo solamente para la resolución de la guía, para que no haya ningún tipo de problema de tiempo, que no tengan tiempo de responderla. Así que la próxima semana ya vamos a estar trabajando netamente el término de la guía. Por lo tanto, yo por eso hoy día voy a adelantar un poquito los contenidos para que sigamos avanzando y la próxima semana dejemos exclusivamente para el término de la guía del mes de agosto. ¿Ya? Así que voy a compartir mi pantalla para explicarles lo que vamos a trabajar hoy día o lo que vamos a abordar hoy día y ahí podamos verlo de manera general. ¿Ya? Lo primero que ahí estoy proyectando mi pantalla, esta es la última parte de la guía, la cual se establece con el concepto de la argumentación. Haciendo un pequeño recuento o repaso, digamos, de lo que vimos ayer y lo que hemos visto en clases anteriores, se hace necesario poder recordar que hemos estado trabajando, aquí estoy recorriendo rápidamente la guía hacia atrás, desde que comenzamos la primera semana de agosto, digamos, porque del retorno después de vacaciones, comenzamos a trabajar publicidad y propaganda, el concepto de convencer y persuadir, la publicidad, la propaganda, con sus características, y fuimos haciendo algunas actividades que son las que ustedes tienen que ir trabajando y si están atrasados tienen que realizarlas. Por eso el tiempo va a estar dado para la próxima semana de poder terminarlas. Los estereotipos en la publicidad, que aquí nos detuvimos un poco hablando de cómo la publicidad, en cierto modo, alimenta un poco estos estereotipos que son como ciertos modelos a seguir, los prejuicios que generan estos estereotipos. Trabajamos que algunos estereotipos de género, que todo va de la mano con la publicidad. ¿Ya? Todo va de la mano con la publicidad. Estuvimos hablando de algunos de los orígenes de los estereotipos, la familia, el entorno familiar, de cómo nosotros, por ejemplo, somos criados con respecto a ciertas reglas o formas de comportamiento y que eso nosotros a veces lo vamos explicando. Pero también se da, por ejemplo, cuando hablamos del contexto social, de los roles sociales, por ejemplo. ¿Ya? Hay alguien con el micrófono abierto, parece. Que lo pueden silenciar. A ver, vamos a revisar. A ver, ¿quién está con el micrófono abierto? Ah, aquí parece que es Fabiola que se le quedó el micrófono. Ahí sí, ahí sí. Ya. Bien, entonces trabajamos estos elementos. Ayer hablamos un poco de bueno, habíamos hablado también de los medios de comunicación, de cómo los medios de comunicación juegan un papel importante en ciertas imágenes del hombre y de la mujer. ¿Ya? Y esto genera estereotipos. Por ejemplo, que las mujeres son madres y amas de casa, eso son cosas que se nos han transmitido generacionalmente. Que son inestables, que son sumisas, que las rubias a veces son poco inteligentes, se ha construido ese estereotipo, que los hombres no lloran, que son fuertes, que son valientes, que deben llevar el sustento a su hogar. Hoy día obviamente esos estereotipos a veces son transmitidos también por son transmitidos por los medios de comunicación. Y aquí yo les pedí que anotaran algunos estereotipos que ustedes puedan encontrar y después responder estas preguntas. ¿Ya? Y la clase de ayer, trabajamos un poco el tema de los receptores, de cómo nosotros, el receptor, que es decir, el que recepciona la información que nos transmite la publicidad, hace que nosotros nos transformemos, pasemos de receptor a consumidores. Y a veces nos podemos transformar
en consumidores impulsivos o consumidores racionales. Cuando somos racionales, cuando decimos, sí, esto lo necesito, lo compro por necesidad, no porque en realidad lo quiera tener imperiosamente. Y consumidores racionales en este caso, cuando, o impulsivos, perdón, cuando compramos y compramos de una manera exagerada. Y obviamente hablamos también de la manipulación de la publicidad, por ejemplo, en torno a la ética, y que se habían creado ciertas instituciones como CERNAC, que es el Servicio Nacional del Consumidor, y ACHAP, que es la que regula las buenas prácticas publicitarias. Y terminamos ayer la clase leyendo este texto, ya que usted lo tiene que leer y comparar con esas imágenes que están ahí para responder estas 5 preguntas que están en torno a esta lectura y en torno a lo que es estas imágenes de 2 perfumes, y que aparecen imágenes ahí relacionados con los estereotipos masculino y femenino y cómo se comportan socialmente. Y hoy día vamos a abordar, en esta primera parte, porque después yo les voy a dejar que ustedes puedan seguir avanzando y trabajando y terminando sus actividades, en la argumentación. ¿Por qué? Porque la argumentación es una secuencia de acciones o de utilización de mensajes que pretenden convencer al otro o persuadirlo. Por lo tanto, la publicidad, la propaganda y otros textos más están relacionados directamente con lo que se llama la argumentación. Dice ahí que la argumentación es el medio a través del cual expresamos con fundamento nuestras posiciones o puntos de vista sobre variadas materias que son el objeto de la comunicación, con el propósito de convencer razonadamente o persuadir afectivamente a los receptores acerca de la validez de nuestras posiciones. En otras palabras, lo que nosotros aquí entendemos como argumentación es la capacidad de poder convencer o persuadir al otro a través de argumentos, a través de fundamentos. Por lo tanto, el objetivo fundamental del discurso argumentativo, porque así se llama, discurso argumentativo, es influir en el receptor, es decir, en el otro, para que la otra persona comience a pensar igual que nosotros. Es lo que aparece, sobre todo este año, en lo que es el discurso político. Es decir, los políticos, las personas que están relacionadas con el ámbito de las legislaciones, senadores, diputados, y otros cargos, hasta el cargo de la presidencia de nuestro país, ellos tienen que hacer campañas y esas campañas se nutren de argumentación, de fundamentos. O sea, nosotros, a partir de lo que escuchamos de ellos, nosotros determinamos o decidimos si es que efectivamente como ciudadanos le vamos a dar el voto o no le vamos a dar el voto a esa persona. Y normalmente se lo damos a quien nos identifica más, pero esa identidad no necesariamente tiene que ver con la persona normal que nosotros vemos en televisión o en la calle, sino que es con la capacidad que tiene para argumentarnos. Así nos convence. Si nosotros estamos un poco indecisos de pronto entre 2 candidatos o más, nosotros vamos viendo su programa o, lo que va, o cuando va apareciendo en televisión, lo que nos va diciendo, nosotros decimos, sí, efectivamente, esta persona me convence, por esta voy a votar. Simplemente porque me convenció con sus argumentos. Por lo tanto, vale decir, dice ahí, que la argumentación no solo es una operación lógica, pues el argumentador siempre quiere actuar sobre las opiniones del otro, quiere obtener alguna acción física o mental a partir de su discurso, es decir, nos quiere convencer. Se emplea para ello fórmulas que procuran convencerlo mediante argumentos, ¿ya? O conmoverlo apelando a las emociones. Entonces, el discurso argumentativo, pasando ya al otro subtítulo, se compone de 2 elementos importantes. Uno, el componente lógico-racional, que está destinado a convencer, es decir, apelar a nuestra conciencia, pero a nuestra inteligencia, a nuestro intelecto, es decir, diciendo, según las estadísticas, la delincuencia en los últimos años, con este gobierno, por ejemplo, si es de la oposición, ha aumentado en un 15,5%. Yo, como futuro presidente o como futura presidenta, en el caso que sea una mujer, prometo y propongo utilizar propongo disminuir la delincuencia con estas acciones, y da acciones racionales: aumentar el control policial,
aumentar las detenciones, poner más policía en las calles, mejorar las instituciones policiales. Entonces, lo que está haciendo es darnos argumentos lógicos, racionales, creíbles, que nosotros digamos, ah, sí, en verdad tiene razón, entonces, por lo tanto, yo voy a votar por esa persona. O por otro lado, puede apelar también a lo retórico efectivo, es decir, apelar a las emociones y a la voluntad. Muchos candidatos lo ocupan a través de su lenguaje. Finalmente no dicen mucho, pero utilizan un lenguaje convincente. Y nos dicen, no nos dan ninguna cifra, pero dicen, ustedes van a vivir, van a poder volver a las calles y caminar con tranquilidad, porque yo les aseguro que vamos a luchar hasta el último día de mi gobierno para que la delincuencia se acabe. Pero no está diciendo ningún dato, simplemente está utilizando la emocionalidad para doblegar, entre comillas, nuestra voluntad y nosotros hacernos reflexionar y decir, sí, efectivamente es así, efectivamente yo creo que esta persona tiene algo que me contagia su energía, que me hace que yo le crea lo que me está diciendo. Eso es un componente retórico afectivo destinado a persuadir, ¿ya? Entonces, ahí, normalmente en esa línea se mueve el texto argumentativo. Por un lado, lo lógico racional, y por otro lado, lo retórico afectivo. Por lo tanto, las características del discurso argumentativo tienen ciertas particularidades. Si hay alguna pregunta, alguna duda, me tienen que ir interrumpiendo nomás, sin ningún temor. ¿Ya? No sé si hay alguna pregunta hasta el momento o queda claro lo que estoy explicando. Está claro, por favor. Ya, muchas gracias, Elizabeth. Muchas gracias. Entonces, encontramos las características del discurso argumentativo. Dice primero que es de carácter polémico. Polémico normalmente nosotros, cuando escuchamos la palabra polémico, siempre como que nos da la idea que puede ser algo donde vamos a pelear. No sé si le ha pasado. Algo polémico es algo que nos puede hacer pelear. Pero normalmente, dice ahí, para que exista la Eso porque argumentación. trae una gran variedad de comentarios, o sea, ¿cómo lo explico? De, ¿De ¿cómo se posiciones llama? podría ser? ¿De posturas? No, de distintas opiniones. Sí, súper. Excelente. Por eso es poli. La palabra pole, tiene que ver con variedad, digamos, con amplio. Entonces, por lo tanto, efectivamente, para que haya argumentación, tiene que, en este caso, haber un carácter polémico, es decir, que hayan varias opiniones, como dice Elizabeth. Es decir, que, por ejemplo, colocamos un tema de X, que pueda, por ejemplo, nombrenme un tema que pueda tener más de una opinión. Que hay personas que están de acuerdo, otras que están en contra. Piensen en alguno. La religión. La religión, Jorge, muy bien. La religión, hoy día está cuestionada, ¿cierto? Es decir, personas que creen, personas que no creen, personas que consideran que la iglesia roba o que la iglesia católica tienen problemas relacionados con pedofilia, que han habido casos universalmente conocidos, o que las iglesias, en este caso, tienen ciertas conductas. Tema polémico, tiene varias aristas, ¿ya? Otro tema podría ser el aborto, personas que están a favor, otras en contra. El consumo de drogas, el consumo de marihuana específicamente. Así como tantos otros. La misma política, este candidato es bueno, este no, este me gusta, este no me gusta. Por lo tanto, como característica, entonces, el discurso argumentativo va a tener un campo problemático, es decir, o un tema respecto al cual haya diversos puntos de vista, como dice ahí, como lo decía Elizabeth. O sea, puede haber un tema que va a tener distintas aristas, yo puedo opinar que estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Dice, cuando la posición controversial o discutible se sostiene para defenderla o refutarla, se formula una tesis. Tesis normalmente se define como la idea a la cual yo voy a defender. Esa es la tesis. Por ejemplo, yo puedo decir, yo estoy a favor del aborto porque la mujer es libre de elegir, porque el cuerpo es de ella. Esa es mi tesis.
Yo creo que la Iglesia debe acercarse más a la gente y dejar de pedir diezmo, por ejemplo, por dar un caso. Puede ser una opción. O otro caso más cotidiano, yo considero que los políticos deben bajarse el sueldo. Yo creo que ahí todos estamos de acuerdo. No sería tan polémico. Pero hay otras personas que dicen no, porque yo creo que deberían, está bien lo que ganan, porque ellos hacen un trabajo legislativo a nivel nacional, etcétera, etcétera, etcétera. Temas polémicos. Entonces, todos los planteamientos que yo haga con respecto a un tema polémico o problemático, por decirlo de alguna manera, se denomina tesis. Por lo tanto, dice que la función de los argumentos es entonces sostener nuestra opinión, es decir, sostener nuestra tesis, hacerla admisible mediante la apelación al raciocinio o argumento racional de él o los interlocutores y persuadir a otros que actúen en consecuencia de ella. Es decir, convencer y persuadir. En este caso, lo que se refiere particularmente es que la tesis yo la puedo plantear, pero tengo que tener los argumentos necesarios para poder defenderla y que en otras palabras no me refuten mi tesis y no me terminen dando vuelta. ¿Ya? Yo puedo decir, yo estoy a favor del aborto, pero tengo que decir, ¿por qué? Porque puede venir una persona más preparada que yo y me dicen, oye, no, pero ¿sabes Tener qué? información, profe. ¿Cómo? Entre más información mejor. Exactamente, porque a partir de la información que yo voy recibiendo, que yo leo, más voy haciendo fuerte mis argumentos, más fuerte mis argumentos. ¿Ya? Por lo tanto, siempre la tesis, claro, es una idea, una opinión con respecto a un tema, pero yo tengo que tener los argumentos para poder sostener eso en la discusión, porque se me acaban los argumentos y rápidamente mi tesis decae y la otra persona, si está mejor preparada que yo, finalmente va a terminar ganando la discusión. Y desde ahí ya vienen, ya si yo no tengo más argumentos, obviamente empiezo a, como a repetir los argumentos y finalmente después caigo así como en una cuestión antojada y decir, bueno, y es cosa mía, yo sé por quién voy a votar y tú no te metáis. O sea, como terminamos ni siquiera argumentando, sino que terminamos peleando. ¿Ya? Por eso es importante argumentar, pero no caer en la pelea, ¿ya? En la pelea, porque eso obviamente debilita mis propios argumentos. La estructura del texto, del texto argumentativo, ahí se comió una parte, pero es el texto argumentativo. Tiene una tesis, que es la que decíamos recién, es decir, una opinión o idea de fondo que se sostiene sobre el tema que se presentará. Tiene argumentos, que son razones que fundamentan la tesis, es decir, como que la sostienen, le dan fortaleza, le dan sentido. Pueden ser datos estadísticos, ya, si yo leo, por ejemplo, yo digo, tanto porcentaje de mujeres se ha hecho aborto y no ha tenido mayores consecuencias, o el 70 o el 30% de los países desarrollados o en vías de desarrollo tiene la ley de aborto aprobada y no han habido grandes casos, porque uno de los temores, entre paréntesis, es que se apruebe y se mal utilice, digamos, el tema del aborto. Pueden ser estadísticos, hechos, opiniones de expertos también, o simplemente hay algunos tipos de argumentos que son más que nada personales. Por ejemplo, uno puede decir, uno busca un médico y otra persona diga, yo conozco a este médico y este médico es excelente porque me atendió a mí, atendió a mi hija, a mi hijo, por lo tanto es un buen médico. Ese es un argumento también, pero es más de conocimiento personal. Pero normalmente los argumentos para que tengan peso tienen que estar en base a información objetiva, información real o creíble, no que la hayamos escuchado. Por ejemplo, no, si yo escuché una vez que a una señora, a la hija de una señora de por allí le hicieron un aborto y la niña se enfermó y se murió. No tenemos el sustento científico o racional para afirmar que ese argumento es real o no. ¿Ya? Entonces, los argumentos siempre sustentan la tesis siempre y cuando sean comprobables. Y también tenemos la conclusión, que son los argumentos o frases finales que dan cierre a lo expuesto y reafirman como verdadera la tesis planteada. Normalmente esa es la estructura que tiene un texto argumentativo. Por ejemplo, veamos acá un pequeño ejemplo.
Dice, es un fragmento que saqué de un documento periodístico. Dice, actualmente muchos seres humanos son tan individualistas que no les guardan ninguna consideración a las demás personas. Esa es la tesis de esta persona. Por ejemplo, aquí comienza con los argumentos. El deseo de lucrarse lleva a la gente a apropiarse de lo ajeno. Desde luego hay excepciones. ¿Cuántos funcionarios públicos y privados se organizan para quedarse con parte del dinero público? Señoras y señores, es que hay que vivir de acuerdo con los estándares de cierto nivel de vida y para eso se aprovechan del poder. Definitivamente el individualista vive enajenado de los derechos de las personas, de las demás personas. ¿Ya? Aquí después esa repreguntita que reflexiva, que si ustedes están de acuerdo y por qué la tienen que responder como actividad, pero después la responden. Entonces, si nosotros leemos este texto, que es una carta al director de un periódico, vamos a darnos cuenta que su planteamiento es que muchos seres humanos son tan individualistas que no les guardan ninguna consideración a las demás personas. Y aquí implícitamente se está refiriendo, cuando dice cargos públicos y privados, se refiere a la política. ¿Ya? Por eso los políticos son cargos públicos, al igual que los cargos que son nombrados directamente o que trabajan en entidades públicas. Dice, pero aquí él se prepara y dice, desde luego hay excepciones. Desde luego hay excepciones. Y aquí comienza con su argumento, es decir, que con quedarse con dinero público, ¿ya? Y después ya cae también un poco en la persuasión más que en la... Utiliza argumentos racionales cuando habla de sector público y privado, o funcionarios públicos y privados. Pero acá también utiliza la persuasión, cuando dice, señoras y señores, señores y señoras, es que hay que vivir de acuerdo a los estándares de cierto nivel de vida, y para eso se aprovechan del poder. Es decir, ahí está mencionando, le está tirando las orejas a los políticos en este caso. Y cierra diciendo, definitivamente, el individualista vive enajenado, es decir, vive como aparte de los derechos de las demás personas, es decir, como que vive un mundo aparte. Entonces, aquí nosotros vemos que este es un pequeño texto extraído de un texto periodístico donde podemos extraer la tesis, los argumentos, cierre o conclusión. ¿Ya? Tenemos un ejemplo. Ahora, dentro de la estructura interna de un texto argumentativo, vamos a encontrar lo que ya acabamos de ver, tesis, que es la idea o planteamiento que se defenderá. Tenemos la base, que en este caso es el primer argumento a favor de la tesis. Después vamos a ver un ejemplo para que quede claro cuál es la tesis, la base, la garantía y el respaldo. Cuando hablamos de la garantía, dice que es el conjunto de argumentos que sostienen la tesis. Es decir, la tesis se va a sustentar en la base, que es el primer argumento, y las garantías en este caso son los argumentos que vienen después, para posteriormente plantear también otro elemento importante, que es el respaldo, que son los argumentos de autoridades, las estadísticas, las opiniones de expertos, los estudios. Todo eso le da fortaleza y finalmente mi tesis va a tener un sentido mucho más fortalecido, robustecido, gracias a la base, garantía y respaldo. Normalmente nosotros así nos tenemos que defender o tenemos que defender nuestra idea, siempre pensando que tenemos una idea, una tesis, pero también tenemos que tener la capacidad de poder tener argumentos sólidos para poder defender eso. No podemos andar por la vida diciendo yo creo que esto es así porque a mí se me ocurrió nomás, o porque yo creo que es así y nadie me puede discutir porque son mis ideas, etc. Claro, lo podemos hacer en algún momento, pero normalmente uno tiene que tener la cantidad de argumentos necesarios para que esto tenga sentido. Y acá tenemos un ejemplo clarito para entender un poco la tesis, la base, la garantía y el respaldo. Dice, Felipe no debería manejar, que sería la tesis. ¿Por qué no debería manejar? Porque ha bebido alcohol. La base sería porque ha bebido alcohol. El primer argumento, el argumento base, por eso se llama base, es este pequeño argumento. Entonces uno dice, si junta la tesis con la base, diría, Felipe no debería manejar porque ha bebido alcohol. Todos sabemos las consecuencias que tiene. ¿Ya? Pero alguien pudiese decir, oye, pero si yo curado manejo mejor, como se dice por ahí. Oye, pero si yo siempre me tomo mi cervecita y manejo. Oye, si yo siempre manejo con copete y no hay problema, etc. Entonces, si necesitamos convencer a alguien,
tenemos que utilizar la argumentación y decirle, por ejemplo, yéndonos a la garantía, una persona que ingiere alcohol no tiene control adecuado de sus acciones y sus reflejos se vuelven más lentos, por lo que podría sufrir un accidente. Ahí tenemos la garantía, es decir, los argumentos que ya van teniendo un poquito más de tratamiento, van siendo un poquito más sólidos. A eso le podríamos agregar, por ejemplo, diciendo, y existe una ley que se llama la ley Emilia, y que si tú vas por la calle y bien, a lo mejor no te pasa nada a ti, pero si tú atropellas a alguien y vas con grados de alcohol en el cuerpo y esa persona fallece o tiene lesiones graves, tú te vas directamente a la cárcel. Inmediatamente, eso también es una garantía porque es un respaldo legislativo. Y tenemos el respaldo también, dice, así lo indican las estadísticas sobre el gran número de accidentes automovilísticos que durante el 2007, este es un ejemplo antiguo, podemos decir 2021, arrojó como resultado un total de X víctimas fatales. Entonces, acá nos damos cuenta que la tesis va sustentada con una base, tenemos los argumentos y así le podemos ir agregando más argumentos. Podemos decir que el índice de accidente, que una persona con alcohol en el cuerpo tiene reacciones distintas, que tiene reacciones que son un poquito más riesgosas, y eso hace obviamente que pueda tener algún accidente. Y así nosotros vamos estableciendo y considerando, en este caso, nuestra construcción de texto argumentativo. No sé si hay preguntas. Esto es lo que quisiéramos que viéramos hoy día solamente. ¿Por qué? Porque ya en la guía siguiente vamos a trabajar durante prácticamente todo el mes de septiembre con la argumentación. Entonces, en este caso vamos a quedar hasta aquí con estos contenidos y la actividad dice, que está acá, realiza un esquema o resumen con la idea más importante de la argumentación, lo pueden hacer en su cuaderno, es decir, tomar la idea más importante de lo que acabamos de ver. Responde por qué la argumentación es de carácter polémico, ya también lo vimos en clase recién. ¿Cuál es el objetivo fundamental de la argumentación? ¿Qué es una tesis? ¿Cuál es la diferencia entre un componente lógico-racional y un componente retórico-afectivo? Ahí ustedes lo explican. Y el número 3, que este es un desafío, construye un breve texto argumentativo que contenga tesis, base, garantía y respaldo. Para ello, mire el ejemplo de arriba, en este caso el que acabamos de analizar. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Consulta? Para que el video quede cortito, voy a detener la grabación.